Ahora sí, Romina. Bueno, yo digo que, por ejemplo, yo tengo una vaga idea de lo que representa el revisionismo marxista. Entonces me costó, o sea, interpreto lo que quiere decir, pero no tengo un fundamento, digamos, muy formado como para responder eso. También siento que nos ponen la responsabilidad de averiguar estas otras voces que son las, las acalladas, digamos, Ujú. que no solo en las historias, en la historia de las artes visuales, sino en todos los ámbitos. Estamos como aprendiendo a ver eso y a apropiarnos también. Sí, yo creo que esa es una clave, o sea, es en todos los ámbitos. No es, no Sí. es, no es la colonización y la dominación y lo que se llama hegemonía, no sucede, justamente sucede en todos lados, es una totalidad. Entonces, no es una cuestión de historia de las artes visuales, es en todos lados, es en la vida cotidiana, sobre todo. Entonces, sí, debemos revisar y cambiar las cosas que queramos cambiar. Y es muy difícil, obvio, sí, claro. Es muy difícil porque, primero porque, como decíamos antes y como vos decías, Romina, no se ve. Justamente eso es su principal virtud. Por eso funciona tan bien la hegemonía, porque es invisible, porque parece que no fuese algo construido, porque no parece que fuese la ideología de alguien o de un grupo de gente, ¿sí? Pero lo es. Volviendo a lo que vos decías, Romina, es una mayor responsabilidad. Sería más fácil que nos digan cómo son las cosas, de una, la estudiamos y bueno, listo. Podemos hacerlo si quieren, pero mejor no. Y también había dicho algo al principio que ahora ya me lo olvidé. Eh, Que no Hola, profe. estudié o hola, no ¿cómo Romina, perdón? que no es que Ella tengamos. mencionó sobre la ideología marxista, que yo Ah, tampoco lo tienes entendí. razón. Sí, sí, Eso es lo que pregunto. yo tampoco mucho. No importa. Sí, un poco, sí, lo entendí, que no lo entendí mucho, pero a lo que voy, es un ejemplo que da en el texto. En el texto, en un momento, lo que plantea es que han habido desde la década del 70 y desde la década del 80 distintas revisiones de lo que era la historia del arte, ¿no? Un poco lo que hablábamos al principio de la clase de por qué cambió el nombre, ¿no? Cambió el nombre porque se empezó a revisar, se empezó a criticar, se empezó a analizar la idea de historia del arte y bueno, se hizo de distintos lugares. Por ejemplo, desde el marxismo es un lugar, ¿sí? Desde los feminismos es otro lugar, ¿no? Y según desde dónde mirás la historia del arte, encontrás cosas nuevas. El marxismo, por ejemplo, miraba la historia del arte desde las clases sociales. ¿Cuál es cuál es el gran tema del marxismo? Según dicen algunas personas, bueno, las clases sociales, la división del mundo en clases sociales. Entonces, lo que hace una revisión marxista de la historia del arte es criticar, por ejemplo, la idea de experto, ¿no? De que haya alguien que sepa que sepa más que las otras personas. La revisión marxista dice algo así, como, bueno, sí, hay expertos, hay gente que sabe más, pero esa gente sabe más porque puede, porque tiene la posibilidad económica de dedicarse a estudiar, y por eso sabe más. Ahí hay una cuestión de clases sociales, ahí hay una cuestión de desigualdad. Entonces, entonces ese experto tiene una visión de clase alta, que es la que puede dedicarse a estudiar, la que no tiene Claro. que Hola, trabajar todo el profe. día. Entonces, hola, un segundo. Entonces, Sí. lo que estaríamos viendo, si esa es toda la historia del arte que conocemos, la visión del experto, según esta visión marxista, solo veríamos la visión de las clases altas. Y la verdad que tiene razón, Exacto. ¿no? Siempre la dominación es de clase, de género y de raza, ¿no? Entonces, Sí, es verdad. la clase social determina muchas cosas que hacemos, todas las cosas que hacemos, quiénes somos, qué posibilidades tenemos y cuáles no. Si ustedes van al museo, por poner un ejemplo burdo pero contundente, si van al Museo de Bellas Artes, lo que se van a encontrar es con
una historia de las imágenes, ¿no? Varios siglos en imágenes. Pero lo que ven ahí, en la mayoría de los casos, es la interpretación del mundo de las clases altas, masculinas y europeas. Sí. Entonces, ¿ese es todo el mundo? ¿Ese es el mundo? No, esa es una pequeña parte. Lo mismo de siempre, ¿no? No entendamos una pequeña parte como un todo. Alguien quería decir algo más y lo interrumpí. Clemen, me parece, o Profe, Nancy. ¿cómo Nancy, estás? Sí, ¿cómo están? Muy bien. bien, saludos a todos. Sí, justo quería acotar un poco de eso que mientras iba leyendo el texto me daba cuenta que esto de que solamente los expertos tengan el poder, digamos, de poder decir qué es el arte, cómo debe ser, es como que siempre excluyó a la gente que no haya estudiado o las clases sociales más bajas. Y esto creo que está muy bueno que como que se vaya desfigurando y nos vayamos dando cuenta de que todos podemos tener el acceso, medio que me estoy perdiendo, pero Dale tranqui despacio. Claro, por ejemplo, te cuento desde mi experiencia, Sí. cuando yo en algún momento, hace muchos años, le dije a mi mamá que quería estudiar arte, me dijo, eso es solamente para, o sea, como que iba a trabajar mucho y me iba a cagar de hambre, por ejemplo, porque como que el arte era para gente que podía, o que tenía el dinero para gastar tiempo en el arte. Y creo que es como vos decías, es un pensamiento tan hegemónico, o un pensamiento como que no todos pueden acceder, y de repente ahora estar leyendo este texto, y bueno, me doy cuenta que estamos abriendo camino a todas las minorías, digamos. Sí, igual Nancy, yo no quiero ser mala onda, pero yo creo que no todos pueden acceder, lamentablemente, ¿no? Sí, O pero sea, eso es verdad. Sí, creo pero que de tenemos... repente, claro, pero si yo, por eso mismo, yo también comprendo que, por ejemplo, yo en algún momento estudié diseño gráfico. Estaba llegando al final de la carrera y me di cuenta que si no tenía el mango no me iba a poder un estudio. Me di cuenta que iba a terminar laburando toda mi vida para una empresa o para alguien más. Pero digo, si no lo hacemos tampoco, nunca vamos a poder. O sea, entonces, ¿cómo viviríamos? Bueno, ya estoy filosofando. ¿Cómo viviríamos? Y bueno, ¿Entendés? pero justamente esa Esta es mi cuestión. segunda chance. Voy a estudiar directamente, No. voy a hacer arte directamente, dije. Pero está perfecto. A lo que yo voy es que me parece que es importante tener en cuenta de que no todas las personas estamos en la misma situación, por eso Claro. no todos somos iguales. Ahora, partiendo de eso, tenemos que tratar de construir algo que sea inclusivo, ¿no? Algo que sea Por eso me colectivo. parece buenísimo que se hagan cambios, o sea, que no sea solamente un pensamiento, o sea, que no nos rijamos solamente de, a ver, arte no es arte si no dibujás como Miguel Ángel. Claro. Ahora, para dibujar como Miguel ¿Entendés? Ángel vos necesitas ciertas condiciones, que si no las tenés, no vas a poder. ¿Sí? No estoy hablando solo de condiciones económicas, no, tampoco reducamos todo a eso porque es más complejo realmente. El don también, ¿no? Sí, yo creo que eso Profe, no también existe. la hegemonía con respecto a cómo está realizada la obra, porque obviamente hay lugares en los que consideran más que tengas técnica y un montón de cosas que Exacto. consideran hegemónicos en el arte, y si haces cosas que por ahí son más abstractas o más del lado sentimental y no tanto del lado técnico, como que... Hay distintos caminos y distintos ambientes, digámoslo así, distintas maneras de pensarlo, pero ya no fuimos a 5 cosas a la vez. Ustedes deberán encontrar cuál es el que más les convenga a ustedes, cuál es el que más les gusta a ustedes. Y está bien lo que hagan, lo que elijan va a estar bien, pero sí, Clemen, hay varias maneras de entender la práctica artística que van más allá de esta cuestión que estábamos hablando antes con Nancy de las exclusiones por cuestiones de plata. Económica, que no es solamente cuestiones económicas, diría que hay cuestiones simbólicas que son mucho más pesadas que las cuestiones económicas. Claro, sí, no hablo solo de lo económico, Bueno, sino también de uno. Yo, por ejemplo, perdón, sí, no, cuento mi experiencia. Yo, por ejemplo, es la tercera vez que me anoto en la carrera.
yo viviendo a 2 cuadras de la escuela, cursaba la materia por la mitad, o sea, mis padres me apoyaban con el asunto de lo que es el arte, pero económicamente no se podía. Entonces, cursé 2 años, cuando tenía 18 años, cuando la escuela Marechal apenas se abrió, tuve que dejar por cuestión económica también, volví a entrar cuando tuve mis 2 hijos, y en el tercer año tuve que dejar por los chicos, y ahora, bueno, mis hijos están grandes, así que calculo que... Perfecto. Pero fíjense que no es solo una cuestión de plata, por ejemplo, no es lo mismo tener hijos que no tener hijos, cuando uno quiere estudiar lo que sea. Es ¿no? el tiempo. Es que Claro. la cuestión económica también influye en que el arte o un montón de cosas que te pueden inculcar o en el ámbito en el que creces no es el mismo si sos pobre que si tenés plata, y por ahí si tenés una familia que sabe al respecto o que son bastante cultos, podés crecer con ciertos saberes que una persona pobre no crece, porque si son educados en escuelas pobres o cosas así, tienen una educación bastante pobre. Yo no creo yo no creo que que sea... ver la privada, porque yo me eduqué en escuelas públicas siempre, primaria y secundaria, y bueno, y ahora en profesorado, y es público, y la verdad que no me arrepiento. No. Pero más que nada a lo largo de la historia, digo. O sea, el marxismo como que se fija en eso, de que los pobres no pueden hacer obras y que tampoco pueden llegar a entender el arte o cosas así, siempre es como... Y la crítica que se le hace al marxismo, repito, la crítica que se le hace al marxismo es la de esencializar a las clases sociales. Es decir, las clases bajas son de una determinada manera solamente, cuando la verdad es que todo es complejo. Yo no creo que sea tan así, Clemen, en cuanto a que si no tenés guita, listo, ya está. O sea, no funciona, no creo que sea tan exacto, ¿no? Creo que justamente es más... en el texto. No, bueno, pero es que una visión marxista dice lo que vos decís, Clemen, está muy bien lo que vos dijiste, ¿eh? Está muy bien. Justamente las críticas que se le hacen a un marxismo es el de esencializar o de substancializar a las clases sociales, a las personas. ¿Qué quiere decir esencializar? ¿Qué es una esencia? ¿Alguien sabe eso? Y lo que tiene una persona. Una esencia es lo que hace que algo sea. O sea, algo que está más allá de tu vida cotidiana, algo que ya traes desde antes de nacer, ¿no? Habría algo, decía, por ejemplo, Platón, por ejemplo, los griegos, ¿no? que es anterior al ser, que de hecho constituye el ser, que de hecho hace las personas. Bueno, por ejemplo, qué sé yo, que los negros bailan bien. Eso sería la esencia de los negros, bailar bien. Bueno, no creemos en eso, ¿sí? Eso es una construcción, las personas no tienen una esencia, las cosas no tienen una esencia, no existen las esencias, ¿sí? De hecho, no, pero que bailan bien, sí. No es que bailan bien. Es la esencia. No, de hecho es algo, lo hacen muy bien, sí. De hecho es algo muy discriminatorio pensar que alguien baila bien porque es de una manera. O sea, los negros son de una manera, no, son igual que los blancos. O sea, de muchas maneras. Cada persona es de muchas maneras. Obviamente, si te dedicas a bailar, vas a bailar bien. Lo que pasa es que la cuestión es que la gente de color negra no se dedica a bailar. Algunas personas sí, otras no. Es un error, según mi opinión y la de mucha otra gente, pensar que hay personas que ya vienen, ya están destinadas, predestinadas y con la habilidad para hacer determinada cosa. Porque podemos decir que... Claro, su propósito y su característica. Exacto. ¿No? Porque capaz que alguien dice, seguimos con los negros, no sé. No puedo decirlo, puedo cambiar, mirá. Puedo decir, las mujeres pueden ir a lavar los platos porque lo hacen muy bien. ¿Eso es una habilidad o es una obligación impuesta por una sociedad machista? Que las mujeres sepan lavar los platos. Una obligación, obviamente. Obviamente. Las personas no son de una manera.
se construyen de una determinada manera. Y obviamente, en una sociedad colonial, a los negros los van a mandar a bailar, y a los blancos los van a mandar a estudiar filosofía. Entonces los blancos van a ser mejor en filosofía, y los negros van a ser mejor bailando, y puede ser una cosa puntual. Hasta entrado el siglo XX, las mujeres no podían estudiar arte, no podían ir a una escuela de arte. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque en la escuela de arte veían modelo masculino desnudo, o sea, veían modelos desnudos, veían personas desnudas cuando estudiaban figura humana, como hacen ustedes, ¿no? En la escuela de arte. Bueno, eso estaba prohibido para las mujeres. Solo los hombres podían dibujar figura humana. Yo les pregunto, ¿quién dibujaba mejor la figura humana, los hombres o las mujeres? Y los hombres, lógico, si eran los que podían hacerlo. Las mujeres tenían prohibido eso, entonces las mujeres le van a dibujar peor a la figura humana. La cuestión no es si dibujan peor o mejor, la cuestión es que esté prohibido. ¿Se entiende? Ahí está la cosa. Sí, no. Adelante. Buen día, profe. Buen día. Yo igualmente creo que... Esperen de uno, Analía y después... Sí. Yo igualmente creo que siempre ha habido personas con el don del arte o del deporte, sean mujeres o sean hombres, que hayan sido los hombres los que pudieron sobresalir y los que hayan sido los que fueron tomados de la mano por los expertos y demás para poder hacer su arte y mostrarlo al mundo, no significa que no haya habido mujeres que hayan sido así. Por ejemplo, qué sé yo, mi suegra siempre decía que a ella lo que les decían es que mientras que supieran cambiar pañales ya estaba, que no necesitaban estudiar. Entonces no estudió, pero siempre hubo mujeres que tuvieron la valentía y el coraje de salir y hacer lo que querían, por más que la sociedad la señalara o dijera que eso estaba mal hecho, sin duda, o que no eran dignas de llamarse de determinada manera. Pero creo que siempre hubo mujeres en el arte. Y, por ejemplo, ahora que yo estoy leyendo el tema de las preguntas, cuando dicen que, bueno, ¿quiénes serían los que han quedado fuera del canon de artistas hombres, blancos y europeos? ¿Qué estaríamos hablando? ¿De las minorías? ¿Estaríamos hablando de que tenemos que hablar, no sé, de los negros o de determinados artistas? No me queda clara esa pregunta tampoco. Estaríamos hablando de las mayorías, no de las minorías. O sea, de los que no son blancos europeos, de las personas que no son hombres blancos europeos. Sí. De eso estaríamos hablando, la mayoría. Pero una cosa con lo que decías antes. Justamente vos estabas diciendo esto que yo opino, y yo opino diferente a vos. Vos decías, siempre han habido mujeres que se han esforzado, que han logrado superar todas las dificultades. Han sido pocas. Claro, es que han sido casos excepcionales. Como te decía. Claro, pero justamente yo creo que a ese tipo de personas, sean mujeres, sean hombres, ricos, pobres, sobre todo la gente que no tiene acceso a una buena educación, que no está un escalón más arriba en cuanto a tener otro tipo de contactos, ¿no? Tanto de educación como de, no sé, gente que trabaja en un museo o que trabaja en una, no sé, en una galería de arte. Pero creo que a ese tipo de personas hay que apuntar como para decir, bueno, se puede hacer un camino diferente al que se hacía, no sé, en otras épocas, cuando los grandes maestros obviamente tenían unos dones espectaculares para el arte o para lo que fuera, pero trabajaban para las cortes, o sea, eran gente que tenían sus mecenas, tenían tenían sus reyes, sus emperadores que les daban el lugar y el dinero para poder hacer determinadas cosas. Pero entonces, bueno, está diciendo hoy en día hay que cosas, apuntar a esa gente, ¿no? A esa otra gente que trabaja muy bien, que hace cosas espectaculares y que por ahí no están dentro de los cánones antiguos, digamos, que ya nosotros tratamos de ir rompiéndolos de a poco, porque cada uno de nosotros no tiene eso. Dijiste 1000 cosas para analizar, o sea, hay como 1000 cosas que está buenísimo, es lo que dijiste, está muy bien. Pero en todo tu discurso aparecieron todas las cosas de la clase. Vamos quizás tratando de desmenuzar ese discurso, que repito, está muy bien, para tratar de entenderlo. Yo en principio no creo que exista ningún tipo de don, ni ningún tipo de habilidad innata
ni capacidad, ni nada de eso. Yo creo que todo lo que las personas pueden hacer bien, lo hacen trabajando, practicando y mejorando. No creo que nadie nazca sabiendo dibujar, por ejemplo. Profe. Volviendo, un segundo. Volviendo a esto de las esencias que hablábamos antes. No creo que nadie lleve dentro de sí mismo la esencia de saber dibujar o saber tocar el piano. Más bien creo que, un segundo, más bien creo que todas esas son construcciones que se hacen a lo largo de la vida. Ahora, si vos tenés la posibilidad de ir a estudiar dibujo y yo no, es muy probable, salvo que sea algo extraordinario, es muy probable que vos, que tuviste la posibilidad de estudiar dibujo, dibujes mejor que yo, que no tuve la posibilidad de hacerlo. Entonces, no es una cuestión de un don personal, sino que es una cuestión de acceso o de no acceso. Eso por un lado. Virginia y Clemen querían decir algo, creo. Sí, yo justo... Igual, Léense entre ustedes a ver quién habla primero. Que yo justo iba a preguntar... Uy, perdón. Lo que estaba diciendo la compañera del don. Entonces, no es que se nace con el don. Capaz que tenés más habilidad, como decía, pero se desarrolla. Lo que dijo usted no es que tampoco había gente valiente, mujeres valientes que eran las pocas que se animaban a ir a estudiar, sino que era tal la construcción social que pocas veces se daban cuenta que tenían la capacidad de hacerlo, o que quizás si les gustaba tenían que hacerlo. No era que eran valientes, sino que ya estaban construidos de esa forma. Miren, en el barrio de Puerto Madero todas las calles uno son no se da mujeres, cuenta de ¿no? las cosas que tienen impuestas y es complejo de construirse. Es que esa es la cuestión, no te das cuenta, por eso es que la hegemonía funciona, pero miren este ejemplo tonto. En Puerto Madero, en el barrio de Puerto Madero, las calles son todas con nombres de mujeres, ¿no? Porque cuando crearon ese barrio dijeron, che, todas las calles son de hombres de la ciudad, ahora vamos a crear un barrio con calles de mujeres. Y si ustedes se fijan, si se ponen a estudiar o a investigar, a googlear a todas las mujeres que se nombran en estas calles, se van a dar cuenta que son todas de clase alta, o casi todas. O sea, para una mujer siempre todo es más difícil, pero si sos de clase alta capaz que es un poco más fácil. Digo, no es una cuestión, a lo que voy es, que no es una cuestión de hacer esfuerzos en muchos casos, sino que es una cuestión de imposibilidades, sobre todo simbólicas, no solo de dinero. Pero bueno, de esto seguiremos hablando y seguirán hablando durante toda la vida, no solo la materia. ¿Sí? A mí lo que me gustaría, además de dejar hablar a Virginia, que creo que no habló, es que después también que volvamos a esto del canon, porque en el texto se habla todo el tiempo del canon y yo no sé si lo estamos usando ese concepto como se usa en el texto. O sea, no me gustaría terminar la clase de hoy sin referirme lo mejor posible a este concepto de canon según el texto de Carmen Gracia. Virginia, ¿quería decir algo primero que había preguntado antes, Virginia? Virginia, tenés el micrófono cerrado. No sé si estás hablando ahora mismo. Es tu momento. Virginia, ¿no? Bueno, sigamos de largo. No, ahí está. Sí, dale. Ahí está. No, que ya me aclaró eso de los dones, que yo preguntaba que entonces no es que se nace con el don de, o capaz que sí, o la habilidad, pero que se desarrolla, depende de las posibilidades de cada uno. Eso es lo que nos parece a muchas personas. Tampoco es que yo, como les decía, no es que yo tengo la verdad. ¿Sí? Yo no sé dónde está el don, o sea, no sé dónde está el gen que te permite dibujar de una determinada manera. Más bien creo que estudiás para hacer eso, ¿sí? Que lleva tiempo y que se logra con los años dibujar de una manera determinada, que tampoco es de una manera buena, ¿sí? Es lo que un grupo de gente llama buena, ¿sí? Que en general coincide con lo figurativo, pero no es que eso es bueno por sí mismo, ¿sí? Entonces, se van a encontrar con distintas opiniones, ojo con esto, y atentas con todas las opiniones, qué sé yo. Yo les doy esta, qué sé yo, hay otras, ¿sí? Y se las van a encontrar dentro de la escuela también. Y también son respetables y también hay cosas para aprender de todas las distintas miradas con las que se encuentren, ¿sí? Porque justamente, te vuelvo a repetir, no hay una que sea la correcta. Demián, querías preguntar algo y no te dejé. Perdón. Buenos días. No.
una cosa, no Dale. hablemos de privilegios, leamos el chat también, está ahí. No leí, hay 50 preguntando. nuevos mensajes. Hay algunos que no tienen micrófono y hay algunos que por ahí no tienen ganas de hablar. Tenés razón. Hacemos así, una con gente que quiere hablar y otra con el chat. Una y una. Sí. Tenés razón. ¿Ven? Ahí tienen, miren, un segundo, perdón. Te vuelvo a interrumpir de manera hegemónica. Ahí tienen un ejemplo inmediato, exacto y de parte mía de dominación. Yo soy el profe, por ser el profe tengo una posición de superioridad que tendríamos que evitar lo más posible, y yo le di la palabra a una gente y a otra no. Y Demián tiene razón. ¿Era eso? Sí, era eso, y hablar de que, sobre lo que hablaban antes, las mujeres siempre existieron en el arte. De hecho, las pinturas rupestres de la cueva esa que está en Francia, científicos hace muchos, muchos años ya descubrieron que mediante análisis de ADN y del tamaño de la huella de la mano, fijándose con el tamaño del esqueleto de las personas de esa época, que las habían pintado mujeres, y sin embargo la creencia popular es de que las hicieron los hombres. El canon lo que hace no es que solo decir que los hombres son, los hombres blancos heterosexuales son, sino que es como que borra a todos los demás, porque está imponiéndose ante la realidad, porque la realidad es que mujeres, personas sin género y personas de color, siempre estuvieron y siempre hicieron arte. Nada, eso. Sí. Pero mi pregunta es entonces, si las borra, si el canon las borra, cosa que yo estoy de acuerdo que es así, entonces si las borra no están. ¿Por qué decir que están si fueron borradas? Justamente me parece que la lucha es por que estén. Me expresé mal, las borran, o sea, no es que las borran, no las visibilizan. Y entonces las borran. La borran o sea, gente va a siempre tener acceso a, gente de pequeñas comunidades que pertenecen a esas comunidades va a tener siempre acceso a eso. Lo que no va a tener por ahí es la fama y el dinero que se tiene obteniendo la aprobación del canon. Entonces están borradas de lo que se considera arte y van por otros circuitos. Porque el circuito ese que se considera arte, que claro, sería el principal, el principal no está. No, igual incluso dentro de esos mismos circuitos existen las mismas jerarquías. Jerarquías hay en todos lados. Es re difícil de construir y hacer. Por ejemplo, círculos feministas, como decían ahí en el chat, las que tienen acceso son las hegemónicas, blancas, ricas, que por ahí tienen un acceso a una mejor educación o otro tipo de educación. Y ciertas comunidades lo toman en sus propias manos, el de romper con la academia y hacer su propio sistema. Sí, igual estoy al chat. ya hablé mucho. Vamos al chat. La próxima es la que sigue del chat. Que sos vos. También existe el problema cuando se comienza a incluir a las minorías en el canon, son generalmente incluidos aquellos que están más cerca del canon, obvio. Las personas que están más cerca del poder. Sí. Dice Florencia, hola profe, en el Meet se puede grabar ingresando a la cuenta de ABC, le habilita esa función. Gracias, lo voy a ver, Florencia, gracias. Vamos a grabar, estamos grabando toda esta parte, sí. Sigo viendo el chat. Dice Ayelén, es verdad, Demián, es como el cupo femenino en los festivales de música, solo ponen gente hegemónica. ¿Sí? Dice Rubén, yo le quería transmitir lo que pensé al leer todo el texto y me costó, o aún me cuesta entender la paradoja haciendo una analogía de criticando el canon a los nuevos que quieren ingresar, siento que es como criticar a una fiesta en la que quiero entrar, o criticar a un grupo en particular para que me dejen entrar a la fiesta. No sé, capaz... Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís, Rubén. A ver si lo que digo yo es lo que vos decís. A ver, me parece que Rubén lo que dice es, estamos peleando por intentar ingresar a un lugar en donde no nos quieren. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es crear nuestros propios lugares. Que de hecho es lo que se hace, ¿no? Se hace de todo, ¿no? Se pelea por ingresar en donde no te quieren, se crean otros lugares, pero sí, ojo, esa es siempre la otra opción. Profe, quizás ¿no es la esa mejor idea opción también? muchas veces.
¿Cómo, Nancy? Claro, esa no es también la idea en el momento en donde se decide cambiar el nombre de la materia, al decir Historia de las Artes Visuales. Totalmente. Es también un poco aceptar lo de que sea solamente la historia del arte, pero también mostrar que nosotros tenemos un espacio diferente y quizá más amplio, y como vos decís, en constante cambio. Piensen esto. Vale, sí, perdón. Porque la sociedad siempre está cambiando, todos estamos cambiando, siempre estamos pensando diferente y siempre van a surgir nuevas ideas, porque si no sería siempre lo mismo. Piensen ¿no? esto. Disculpe, ¿puedo decir algo? Sí, Bárbara. Disculpe por interrumpir, pero tengo que donar el Zoom y le quería preguntar cuándo se subiría la clase grabada. Hoy la subo. Tenemos Disculpen. que, se tiene que convertir, no lleva un tiempo eso, pero sí, hoy la subimos y dale, hacer lo que tengas que hacer, todo bien, Bárbara. Me olvidé, Nancy, lo que te iba a decir, perdón. Bueno, me olvidé. Sí, miren, esta idea, por ejemplo, ustedes saben que en las escuelas de arte, no en la Marechal, en las escuelas en general, tienen dibujo, pintura, escultura, grabado, ¿sí? Esas materias. Quizás ustedes saben que la práctica artística en la actualidad y de hace 80 años va por otros lados, además del dibujo, de la pintura, del grabado, etcétera, ¿no? De la escultura. Bueno, la solución, me parece a mí, no es agregar una nueva materia como fotografía, por ejemplo, sino en todo caso, la solución sería terminar con las materias, para que la gente pueda mezclar lo que quiera hacer. Creo que es algo así, lo que decías, se me fue ahora, eras Virginia, no me acuerdo a quién estaba comentando esto. Me parece que a veces no es una cuestión de adaptarse a lo que hay, sino justamente de inventar algo nuevo, porque lo que hay ya es, de todas las maneras posibles, discriminador, ¿no? Pienso yo. Seguimos un poquito en el chat que no le dimos mucha bola. En los 60, dice Manuel, se empezó a romper con la masculinidad en las artes visuales. Con grupos artísticos feministas, eran acusadas también de marxistas. Tienen razón, Manuel, es así. De todos modos, se empezó a romper muy despacito y sigue sin romperse, ¿no? Porque la mayoría de los artistas que tienen visibilidad son hombres blancos. Y si ustedes miran este chat de 98 personas, obviamente yo no estoy viendo las 98 personas, pero les apuesto lo que quieran que la gran mayoría son mujeres. Si es que hay algo que sea mujer, ¿no? Ser mujer también es una construcción, obviamente, ¿no? Pero falta mucho. Me pareció interesante, dice María, cuando cuestionan el canon preguntando por qué no incluyeron obras de mujeres, y la respuesta fue, claro, acá hay me parece, creo que un historiador del arte, no sé quién era, le preguntan por qué no incluís mujeres en este canon, y dice, porque hasta el momento yo no he visto nada importante de ninguna mujer. Cuando fuese así, la voy a meter en el canon. Bueno, eso es un chamullo, ¿no? Es una manera de excusarse. Hay un texto muy bueno, yo les recomiendo, no está en la materia, pero es corto y yo creo que si les interesa esta cuestión les va a dar vuelta a la cabeza. Es un texto, se los voy a escribir en el chat, se llama así. Es un texto que se llama ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas? Es de Linda Nochlin. Déjenme googlearlo porque ahora se me fue, me agarró como... Esperen, ¿eh? Un segundo. Acá un compañero dice que las mujeres siempre estuvieron en el arte y que son muy lindas obras, una cosa así. Bueno, yo también lo pienso, pero agrego que siempre estuvieron como modelos, como musas, ¿no? Como inspiración, que obviamente somos muy interesantes, como pero el resto de las personas. Siempre desde no ese... Más que, claro. No más que otras personas. No, obvio que no, pero... Ay, ya me olvidé lo que iba a decir, pero bueno, que siempre desde ese lado, del lado de inspiración sería. Claro, ¿Cómo es el texto, profe? El texto, se lo puse ahí en el chat, se llama ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas? Y es de una escritora que se llama Linda Nochlin.
o Nochlin. Es un texto que, está que es muy leído en la actualidad, ¿no? que se está leyendo mucho. Miren, ahí alguien lo subió, Melanie lo subió. Re buen texto, les va a dar vuelta a la cabeza, y el título del texto es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas? Y la autora se pregunta, ¿han habido grandes mujeres artistas? Y se contesta, no. Los grandes artistas han sido hombres, porque la categoría grande artista es masculina, blanca y europea. Quizás hay que construir nuevas categorías. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? No estoy hablando mal de las mujeres, estoy hablando mal de las categorías construidas por los hombres Profe, blancos. Igual Sí. no es que yo sea Frida Team, pero mismo hoy en día, si quieren exponer como una gran artista, no sea Frida Kahlo, ya la toman como que es algo de moda o algo estúpido. Es Por un más tema que complejo tenga ese. muchos criterios o no artísticos, hegemónicos o no, hoy en día lo Perdón siguen un segundo, haciendo. perdón, no te quiero interrumpir, pero se va a terminar el chat. Seguí hablando y cuando se corte volvemos a entrar. Se va a terminar la reunión. Terminé. O decirlo otra vez porque no te dejé decirlo mucho. Si se Que- corta, volvés vos. Que lo que sucede es que hoy en día mismo sucede que si quieren agrandar a una artista femenina como Frida Kahlo, aunque yo no sea Frida Team, a eso me refiero, como que tratan de ponerlo como algo moderno o estúpido o que no sé, como que tratan de rebajarlo por ser mujer.